Grabación. Espero que salga bien. Espero que no salga como con doble ingreso. O sea, como que no se grabe dos veces el audio. Pero pues muchas gracias por su puntualidad. Bienvenidos a esta primera reunión sincrónica del semestre, de dos que tendremos, o alguna extra puede salir. Definitivamente estoy abierto a la posibilidad. Si hay muchas dudas o consideran que tenemos que explicar algún otro tema de una manera más puntual, más clara, para que quede del todo. Estamos en el módulo de metodología y estadística 2. Déjenme hacer precisamente ese cambio aquí arriba, porque no estamos en psicopatología. Justo, estamos ahí, metodología y estadística 2, ahora sí estamos. Pues muchas gracias. Vamos el día de hoy a hablar sobre algunos de los conceptos principales que se están viendo ahorita en el módulo, específicamente lo que trata sobre o lo que versa sobre la estadística paramétrica. Los conceptos que definen o que sustentan el que nosotros podamos hacer de repente estos análisis y podamos ahondar hasta qué tanto quieran ustedes ahondar en el por qué, por ejemplo, utilizamos .05 como un punto de referencia para las para buscar la significancia estadística. Quiero mostrarles un poco sobre un recurso que tengo diseñado abierto para que sea más sencillo la búsqueda o la elección de una prueba paramétrica. Podemos ahondar un poco sobre eso, sobre cómo elegir las pruebas paramétricas. Y solo quiero presentarles un poquito de teoría, algo como de historia sobre la estadística paramétrica, para que tengamos una idea de que, bueno, esto no se llegó poco a poco, ¿saben? Se llegó poco a poco y nosotros también tenemos que tener un poco un acercamiento desde ahí, vamos a atenderlo poco a poco. Nada más para que pueda tomar un poquito de agua. No sé si hasta el momento, en cuanto a los contenidos, las actividades, alguno de ustedes tiene alguna duda, alguna pregunta que quisiera formular antes de que yo empiece a hablar. Y en cualquier momento pueden alzar la mano, pueden interrumpirme, decir, a ver, tengo una duda, quisiera preguntar esto, solucionarlo. Podemos detenernos en el momento, pero antes de empezar, ¿tendrán alguna pregunta preparada para el día de hoy? En lo que tomo agua y le doy admisión a otros a sus compañeros. Entonces, si tienen alguna duda, si tienen algo que quisieran aclarar antes de empezar, con mucho gusto podemos hacerlo. Solamente déjenme ver si tengo preparado esto. Pueden también poner su pregunta, su duda en el mensajero. Algo que yo hago normalmente para estas reuniones sincrónicas es que conforme vamos avanzando, ustedes puedan poner la pregunta y yo la leo en el momento, para no esperar a un momento de, vamos a leerlas todas al final. Prefiero que sea en el momento, aunque nos tardemos un poquito más. Entonces, les dejo que pongan rápidamente sus preguntas. Ya llegó una y ahorita vamos a hacer, nada más espero que se junte alguna otra. Nada más quiero poner algo aquí, listo para que lo pueda compartir con ustedes. ¿Alguna otra pregunta? Para que empecemos con esta. Dice, ¿cuál es la diferencia entre la significancia alfa y la de las pruebas particular como ROTP? Ok, interesante pregunta. Vamos a verlo ahorita, pero acuérdense que el alfa, y lo van a ver porque es como la estadística más básica que se hace con pruebas y con instrumentos de medición. El alfa de Cronbach es una medida de validez del constructo que se está evaluando. Vamos a ponerlo en términos bien sencillos, lo más sencillo que pueda yo explicar. Es como una calificación que se obtiene a través de medios estadísticos, que nos dice qué tanto las diferentes preguntas que forman parte de esta escala, de este grupo de preguntas que pretenden medir un constructo, por ejemplo, de presión, qué tanto realmente como que cuajan, qué tanto están realmente pegadas, qué tanto se embonan como una parte de un rompecabezas. Cuando tenemos un alfa de Cronbach alta, ¿no? Van a verla siempre con este símbolo, como bien nos dice Miguel, el alfa. Cuando tiene una calificación como de 8 a 9, es como las piezas se embonan muy bien. O sea, estas preguntas sí se parecen. Hay algo que las une, algo no observable, que de hecho es básicamente lo que nosotros hacemos cuando
desarrollamos un instrumento de medición, estamos midiendo algo que no es observable directamente, sino a través de todas estas cosas, de estas otras preguntas, ¿no? Es como qué tanto realmente lo que preguntamos forma una imagen. Muchos instrumentos de medición tienen estas medidas en conjunto, y a veces cuando vienen subescalas, ¿no? Por ejemplo, si tuviéramos una subescala de autismo, ¿no? Podemos tener escalas dentro de ese mismo instrumento de autismo que habla sobre conductas, preferencias, pensamientos, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos varias alfas a través de todo de toda esta calificación, tenemos alfas de Cronbach, entonces tenemos un muy buen instrumento, vamos a decirlo así, como al menos de la estadística clásica. No hay un instrumento 100% así que tenga un alfa de Cronbach de 10 o de 1, ¿no? Que sería el valor, porque no tenemos siempre que entender que hay un error de medición, siempre. Si nosotros tenemos un alfa de Cronbach de 1, alguien hizo trampa ahí. Y así el alfa va bajando de calificación. Cuando tenemos ya alfas, por ejemplo, de 4, de 3, decimos, yo creo que estas preguntas realmente no están apuntando a lo que quisiéramos realmente descubrir, ¿no? Ahora, ¿qué es diferencia con el puntaje P, ¿no? que es como muy popular, ¿no? Y lo van a seguir viendo y hablando y escuchando de él? Tiene que ver con qué tanto los valores que encontremos en una prueba estadística están en los extremos, así son muy, muy, muy extremos, tanto que se escapan de la normalidad. Ahorita lo vamos a ver justo, creo que el contenido ya tiene que ver con eso, o cuando están dentro de lo común, ¿no? Y entonces, acuérdense que, y esto lo comentaba en otra clase, cuando nosotros queremos comprobar algo en ciencia, tenemos que buscar no hacemos pruebas estadísticas ni estudios para mostrar que lo que queremos decir es la razón, que tenemos la razón, ¿no? Así avanzó durante mucho tiempo la ciencia, aunque no avanzó tanto como hubiéramos querido. Y es hasta que llega Ronald Fisher, ¿no? Que habla sobre la prueba de hipótesis, ¿no? Y que la establece, que entendemos que la investigación tiene que hacerse no para comprobar lo que nosotros pensamos, sino para probar lo contrario. Es decir, como tirarle todas las municiones a nuestras pruebas estadísticas, a nuestras hipótesis, a nuestros estudios, y si sobreviven, quiere decir que entonces realmente estamos observando algo distinto. Y cuando hablamos de algo distinto, algo que es nuevo, algo que es novedoso, que no pensábamos que sería tan observable, o que de repente sale un poco de la lógica de las personas, algo inesperado, pues tiene que irse a los extremos, ¿no? O sea, tiene que escapar de la normalidad. Y entonces ahorita vamos a hablar justo para abrir con eso, y tomo la pregunta precisamente de Miguel Ángel para abrir un poco nuestra reunión del día de hoy. Y nos vamos a ir hacia acá. Muy bien. Pues bueno, esta es una clase que ya he dado en otro momento, pero claro, no lo voy a repetir todo textualmente porque si no, qué aburrido. Pero vamos a hablar un poco sobre pruebas paramétricas y no paramétricas en la investigación en psicología. Ahorita nos vamos a concentrar nada más en pruebas paramétricas, no se preocupen. Entonces, recuerden, pueden detenerme en el momento que sea, tengan preguntas, aquí las voy leyendo. Déjenme pasar la ventanita para acá. Ajá, muy bien. Ok, entonces, entender que la estadística inferencial, me puse muy lejos esto, es lo que estamos nosotros estudiando. O sea, metodología y estadística, en este módulo estamos estudiando estadística inferencial. De repente, si ustedes se leen los contenidos, van a dar cuenta de que nos estamos concentrando a veces mucho en la estadística, ¿no? O sea, como que para que ustedes hagan pruebas estadísticas. Pero lo que nunca dejen de olvidar, y nunca olviden, y que les puse a muchos de ustedes dentro de sus retroalimentaciones, dentro de lo que estábamos observando en sus actividades, es que no olviden que la metodología y la estadística tienen que ir agarraditas de las manos. Porque una mala metodología da datos inútiles. Una buena metodología da datos que pueden ser utilizados para las pruebas estadísticas. Entonces, ustedes tienen que concentrarse mucho en esta cuestión de entender la prueba estadística y también la metodología. Bueno, entonces, ¿cuál es la magia de la estadística inferencial? Que vamos a encontrar o vamos a poder identificar fenómenos
que suceden en poblaciones, ¿no? Que lo que siempre estamos tirando, aunque cada día avanza un poco más la ciencia, el entendimiento de la psicología, y nos vamos dando cuenta de que no siempre tenemos que buscar esta famosa validez externa, reproductibilidad, bueno, sí la reproductibilidad sí, pero esta cuestión que a veces como pensamos que es que mi hallazgo tiene que repetirse en todas las poblaciones, ¿no? De repente como que nos quedamos con esa idea de la ciencia que es como queremos encontrar leyes, ¿no? Leyes que se repiten para todos. Y seguramente se van a dar cuenta conforme uno vayan desarrollando su formación y sean profesionistas que es, yo creo que no necesito tanto leyes que se repitan en todos lados, sino comprensión del fenómeno que tengo aquí adelante, aquí en este momento. Y ustedes dirán, bueno, pues entonces, ¿para qué necesitamos la estadística? Si la estadística se ocupa de grandes números, ¿no? O sea, por eso estamos logrando esto. Estamos buscando estos tipos de fenómenos. Bueno, la estadística paramétrica para este caso, pues sí, nos ayuda a tener como comprensión de lo que sucede en grandes números, ¿no? En grandes número de personas. Pero justo, lo que buscamos también al mismo tiempo es que esos datos nos den un poco de información, no nos den la respuesta. A eso sí quisiera como empezar como a dibujarlo. Que no busquemos que las pruebas, los estudios, incluso como el caso de Verónica que está aquí, no tenemos que buscarnos tanto como que, para que se pueda reproducir en otras escuelas, ¿no? Que de repente ponían esa respuesta o ponían como un comentario de ese tipo, ¿no? Vamos a probar que este estudio funciona, lectura inteligente, y ya se va a hacer en otras partes. Y no, espérame, la estadística, lo bonito de la estadística, es que nos va a dar información también de en qué escuelas sí funciona, para qué personas sí funciona, para qué personas ha funcionado, en qué condiciones funciona. Eso es lo bonito también de la estadística, que no nos dice va a funcionar en todos lados, no, que nos va a decir funciona en estos aspectos muy específicos, y es cuando podemos empezar a proyectarnos, a decir, oye, ¿qué tal que en vez de estar haciendo o preparando o la intervención que funcione así a gran escala, preparo una intervención que pueda ser evaluada metodológicamente y estadísticamente, pero que funcione para población mexicana? O más, para que funcione en población mexicana de la costa de Veracruz, ¿no? O en población indígena, o en mujeres mexicanas con ciertas características. Eso es lo que realmente nos va a estar dando también la estadística inferencial. No para que lo repitamos en todos lados, sino para que podamos decir, las características donde sí funcionó son estas. Entonces, bueno, sí, la estadística inferencial se va a distinguir mucho de la estadística descriptiva, principalmente en que no hay una utilización de la hipótesis, ¿no? En la estadística descriptiva no buscamos generar una aseveración previa a recolectar los datos. Cosa distinta en la estadística inferencial, que es sí el diamante, pues, de la estadística inferencial, lo que la hace realmente valiosa es la hipótesis. Por eso les voy a insistir en todas sus materias, en todos sus trabajos, la hipótesis, la hipótesis, la hipótesis. Es la parte fundamental de este trabajo, ¿no? Entonces, yo quiero nada más invitarles a que nos pongamos un poco de cuándo empezó, cuándo surgió esto que ahora nos atormenta, que es la estadística, si a ustedes de repente les cuesta trabajo. Y tienen que saber que todo empezó por el vicio del juego. La estadística empezó genuinamente por el vicio del juego, ¿no? Entonces, lo que fue de que descubriendo Laplace y otros matemáticos es que los números, cuando nosotros levantamos un dado, ¿no? Pues sí, cada dado tiene su propia, si no es un dado cargado, claro, si lanzamos unos dados y empezamos a tirar como a jugar a la suerte, pues vamos a obtener un resultado diferente que debería de ser independiente del anterior. O sea, si yo saqué 6 en un tiro de dado, no quiere decir que a lo mejor voy a sacar a otros 6 porque tengo una buena racha. Eso ya sería un pensamiento sesgado y también como supersticioso. Lo que sí podemos decir es, oye, para ver, voy a tirar tantas veces este dado para saber cuántos resultados podrían salir, ¿no? Y entonces empezamos a tirarlo. Bueno, si nosotros le sumamos vamos a obtener diferentes puntuaciones, y se supone que si es un dado no cargado, entonces tendríamos como un número similar de tiros con valor 1, valor 2, valor 3, 4, 5 y 6, ¿no? O sea, como que no veríamos disparado, por ejemplo, el valor 4, ¿no? O sea, como que
2 para el 1, 2 para el 2, 2 para el 3, 7 para el 4, 2 para el 5, 2 para el 6. O sea, no tendríamos que ver eso. Entonces, todo igualito. ¿Qué pasa si nosotros le sumamos otro dado? Entonces tenemos dos dados, ¿no? Entonces ya tiramos, ¿no? Tiramos. Y tal vez aquí no se alcance a ver y no lo puedo acercar desafortunadamente, les comparto las diapositivas. Pero lo que el PLAS se fue dando cuenta es que si tenemos esos dos si tiramos esos dos dados y sumamos los resultados que tienen esos dos dados, vamos a empezar a darnos cuenta de que hay algunas sumas, resultados que son menos frecuentes que otras. Aquí casi no se ve, lo hubiera pasado para acá. Pero si alcanzan a ver aquí como muy... déjenme ver si no se ve. No, no se ve. Vamos a ver si tengo algún puntero. No. Ya sé cómo lo voy a acercar. Denme un segundo. Sí, voy a desaparecer un segundo de su cámara, pero aquí estoy. Listo. Si se fijan, en la pirámide que están viendo ustedes al centro de la pantalla, el tirar un tiro donde las dos caras salgan 1 es menos frecuente que un tiro donde la suma total de los resultados sea 7, ¿no? Por las múltiples combinaciones que pueden tomar esos dos tiros de dados. Y definitivamente un tiro donde los dos dados saquen 6 es mucho menos probable. Entonces, tomando en cuenta esto, pues el bueno de Laplace, o el inteligente de Laplace, o el aprovechado de Laplace, empezó a modificar un poco como sus juegos, sus apuestas, y pues constantemente decía, no, pues es que no va a salir, o intentaba no sacar o apostar a favor, por ejemplo, del 12, ¿no? De que va a salir un tiro 12, sino alguno de los valores que estaban más hacia el centro, los que eran más probables o más frecuentes. Desde ahí nosotros ya estamos tomando en cuenta de que la probabilidad es con qué frecuencia puede salir un suceso, no a partir de la clarividencia, no a partir nada más de la suerte, sino por cómo se comporta el fenómeno, por la historia misma de los dados, de lo que se ha hecho antes, ¿no? de resultados anteriores. Lo interesante de estos primeros acercamientos, junto con Gauss, ¿no? Que fue la persona que ahora pasó a la historia con su nombre en la famosa campana de Gauss, se dio cuenta de que esta distribución, que a lo mejor déjenme ver si está en la siguiente. Bueno, sí está aquí en esta, pero casi no se ve. Bueno, vamos a ir aquí primero a la anterior. Aquí, la famosa campana de Gauss, la que tiene esta forma así como curva. Se repiten muchas cosas de la naturaleza, eso le pareció bien curioso, ¿no? Si tomamos la altura y tomamos un número muy grande de personas y tomamos su altura, vamos a dar cuenta de que alturas pequeñas o muy altas son menos frecuentes y hay una cierta como estabilidad o como alturas comunes, ¿no? Y que esos números son más frecuentes que otros números un poco hacia la izquierda, hacia la derecha, ¿no? De la campana, o sea, son viables, es posible que veas y conozcas a una persona con esa altura, pero es más común que veas a personas de una cierta estatura y que conozcas a personas de talla muy pequeña o realmente gigantes es menos probable, ¿no? Entonces, la distribución normal, esto que él describió que es la campana de Gauss, es bien interesante porque también corresponde a muchas características psicológicas. Experimento. Bueno, no experimento, es encuesta. Todos los participantes aquí, 11 participantes que tenemos hasta el momento y los que vayan a ver este video, por favor, coloquen en el chat una variable psicológica que ustedes tienen, la que sea, una variable psicológica. Con eso también estamos empezando a identificar si ya tenemos claro el concepto de variable. ¿Cuál es una variable psicológica? Que todos los 11 que están aquí presentes junto con su servidor, 12, todos tenemos en diferente cantidad. No hay respuestas correctas e incorrectas. Ok, muy bien. Miguel Ángel, habilidad lectora, ¿no? ¿Qué otra tienen? ¿Qué otra variable psicológica tenemos? Toma agüita. Capacidad de retención, supongo que de información, ok. ¿Alguien más? Recuerden, hay respuestas correctas e incorrectas, estamos aquí para aprender. Ok, atención sostenida, habilidad lectora. Vamos a ver quién estamos aquí. Sí. No sé si Aarón, Elisbeth, Evelyn, alguien se Judith, Laura, Lilibet, Lía,
Paola, ¿tendrán algún ejemplo de alguna variable psicológica que ustedes identifiquen en ustedes? Buena autoestima o autoestima, muy bien, gracias. ¿Alguien más? Tolerancia a la frustración, excelente. Ajá. Y estrés. Lo vamos a seguir conociendo personal y científicamente el estrés. Temperamento, muy bien, muy bien. Entonces vamos a tomar todas estas que ustedes están compartiendo. Nivel de ansiedad también, ansiedad, temperamento, poner igual, ok, muchas gracias. Motivación, muy bien, de motivación para diferentes cosas, ¿no? Porque te podemos tener motivación para hacer la tarea o para eh, estar en redes sociales, puede ser diferente. Pero bueno, gracias. Ahora piensen que esa variable, imagínensela en una campana de Gauss, ¿cómo se vería? Por ejemplo, a Evelyn la motivación. Habrá puntajes, si tuviéramos una escala de motivación, tendríamos puntajes en la población general, vamos a poner motivación para ver redes sociales o entrar a redes sociales. Veremos que hay un porcentaje pequeño de personas que tienen muy baja motivación, así muy baja motivación. Tendrán otros media motivación, o sea que tampoco es como que, su hit, pero pues sí lo hacen generalmente, ¿no? Lo baja motivación es no, ni me lo acerques. Y hay otras personas que están en casos más graves que tienen alta motivación y entonces siempre quieren estar cerca del teléfono celular, ¿no? Nivel de ansiedad, caso similar, ¿no? Personas que tienen cero ansiedad, que nunca la experimentan, que viven súper chill, que son casi lamas, monjes del Himalaya, ¿no? Entonces nunca les afecta nada. Personas que vivimos con el nivel de ansiedad normal, vamos a decirlo así, un nivel común, ¿no? Niveles comunes que van subiendo, pero después encontraremos a personas que tienen, muy pocas personas que tienen altísimos niveles de ansiedad, ¿no? Entonces todo se va comportando así, temperamento, estrés, autoestima, tolerancia a la frustración y la habilidad lectora, nivel de bienestar autorrepercibido. Entonces, como esto es algo que se ha observado y que sucede sobre todo en naturales y seres humanos, es que Gauss y muchos estadísticos se aventaron a decir, oye, pero entonces si lo encontramos en varios lugares, ¿por qué no apostamos un poco a que sea nuestro referente, nuestro punto base para hacer inferencias acerca de cómo podemos encontrar los puntajes en en poblaciones más grandes? En pocas palabras es, si las puntuaciones de toda una población siempre van a tomar una forma de campana de Gauss, entonces con eso ya puedo empezar como a suponer que cierto puntaje aparezca a la izquierda o a la derecha, a niveles extremos o en el centro. Y todo esto funciona a una cosa maravillosa que es esto que estaban ustedes viendo, que estamos hablando, que es el teorema del límite central. Entonces, ¿cómo funciona? Se toma una muestra aleatoria de una población cualquiera, distribución de cualquier distribución de probabilidad, así como las que están viendo ahorita en pantalla en este video, y se calcula la media de esta muestra. Entonces, a medida que el tamaño de la muestra aumenta, es decir, cuando superamos el número de sujetos como 30, 40, 50, la distribución de las medias muestrales se aproximará a una distribución normal, independientemente de la forma de la distribución original de la población. Aquí hay un experimento que están haciendo en esta simulación de computadora bien interesante, que es, están haciendo las sumas. Aquí lo van a poder un poco, vamos a hacerlo también otra vez, este truco de hacerlo un poquito más grande, que ustedes puedan verlo un poco más. Ahí está. Están haciendo la simulación de un tiro de dados de un dado cargado, ¿no? De hecho, aquí lo podrán casi ver, vamos a ver si podemos hacer eso. Ahí está. Aquí está podrán ver así como en una escala, así como de distribución, que el dado está cargado hacia el 1, o sea, es decir, es más común que salga la puntuación de 1, menos de 2, 3, 4 y la última, la menos probable, la 6. Y nuestra intuición a lo mejor podría decir, pues no, entonces nuestra distribución va a tomar una forma muy parecida a la de esta primera como gráfica, ¿no? Vamos a ver que los tiros que suman 1 son mucho más comunes y mucho más frecuentes que los del 6, ¿no? Entonces su distribución va a ser diferente. Lo que pasa y lo que están viendo ahorita es la simulación, así, millones de veces, en las que no importa o sea, no tanto, pero sí algo. Por ejemplo, en la primera que está a la izquierda superior izquierda, vamos a verlo otra vez. Vamos a ver si, aquí está. Ya se repite. Entonces, aun cuando el dado está cargado hacia ciertos números, por ejemplo, en este momento está corriendo la simulación entre qué es más probable que saque 1 y 6, no importando qué pasa, si se suman esos números de tiros,
vamos a obtener una distribución normal. Eso es la teoría del límite central. Entre más observaciones tenemos, más tiende la distribución final hacia la normalidad, hacia la famosa campana de Gauss. Entonces, por eso de repente es como muy deseable, no importante, pero deseable que las muestras de nuestros estudios sean altísimas, ¿no? O sea, como que sean cada vez más altas, porque ofrece esa posibilidad de descubrir la media, de encontrar y hacer estadística a partir de grandes números y que se ajuste a la población, aunque esto no siempre es necesario. Por eso vamos a ver en la secuencia 2 la estadística no paramétrica. Pero bueno, estamos viendo aquí otra vez la simulación y una vez más, aun cuando el dado está cargado, conforme vamos sumando y incluyendo observaciones y sumas, seguimos observando que se dibuja esta distribución normal. Y es así como que, ok, ¿y esto para qué nos sirve? Ahorita vamos a ir precisamente eso. ¿Dudas hasta este momento? A mí me gusta mucho esta simulación porque nos dice como algo que va contra la intuición de... ¿No tendrá que ser diferente si el dado está cargado? Pues resulta que si son muchas observaciones, no. Eso es el teorema del límite central. Y funciona para muchas cosas, como las que vamos a ver en este momento. Déjenme acomodar otra vez mis cosas. Ahí está. Bueno. Ahora son 5:30. Ok, bueno. Entonces, antes de pasar, bueno, ¿para qué sirve? Quiero preguntarles si ustedes ya tienen un entendimiento de qué es una hipótesis. Puede ser un entendimiento completo, limitado, amplio, básico. ¿Quién podría decirme qué es una hipótesis? O sea, en sus propias palabras. Ya saben que para aquí, para la educación en Swayed es muy importante que ustedes utilicen la paráfrasis, que nos puedan decir, bueno, ¿qué es una hipótesis? Aquí está la definición, ¿no? Afirmación provisional sobre un parámetro de la población que puede ser probado con datos muestrales. Sí, pero en cristiano y en español, en sus palabras, a nuestros, ya somos, no, sí, seguimos siendo 11 participantes. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es una hipótesis? Pueden ponerlo, Paula, pueden ponerlo en el chat, pueden abrir su micrófono, con mucho gusto estamos aquí para también convivir y que no sea yo el único que hable. Paula dice, una probable respuesta. Va, muy bien. Posible resultado de nuestra investigación, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Estamos hablando de esto, es como algo hacia la probabilidad, hacia la posibilidad, se oye muy bien. ¿Alguna otra propuesta de qué es, en sus palabras, una hipótesis? Adelante. Ok. Una propuesta. Muy bien. Algo que se está estudiando, sí, definitivamente, y es algo que tú propones. En realidad, sí. El investigador propone un resultado, una probable respuesta. Laura nos dice una suposición que busca explicar algo. Aaron nos dice lo que queremos comprobar. Oh, ok. Son como muy buenas. Vamos a acercándonos a que la hipótesis, y Miguel Ángel nos dice depende del alcance, sí, efectivamente puede depender del alcance, pero en estadística, afortunadamente estadística inferencial, y lo que estamos estudiando, tiene una interpretación muy clara, ¿no? Más allá independientemente del alcance, que tiene que ver con esto, lo que ustedes dicen es, tenemos primero que estamos haciendo algo hacia adelante. La suposición de algo que se busca, que se explica, que se busca comprobar, siempre estamos diciendo algo que vamos a encontrar, básicamente, ¿no? Entonces, vamos a admitir algo nada más, ¿ok? Entonces, para poder, es mi cosa como más didáctica, para poder explicar qué es una hipótesis, necesito que ustedes se imaginen algo que se llama el mundo aburrido, ¿no? En el mundo aburrido, y imagínense, este es un lugar inexistente, no hay forma de llegar a él, pero gracias a la imaginación podemos hacerlo. Imagínense un mundo donde nunca pasa nada distinto, nada nuevo, siempre es lo mismo. Ustedes dirán, ¿pero cómo es posible? Pues porque la imaginación nos permite eso, ¿no? Algunos ejemplos. En el mundo aburrido, todos los partidos de fútbol terminan con el mismo marcador. En el mundo aburrido, las peleas de box se acaban en el mismo round, ¿no? Cosas que pasan más en el mundo aburrido. Los insectos tienen el mismo tamaño.
todas las personas tienen la misma autoestima. Si les haces toda una batería, por ejemplo, vamos a tomar sus ejemplos. Por favor, su micrófono, si pueden cerrarlo, gracias. Ok. De temperamento, tolerancia a la frustración, buena autoestima. Todas las personas tienen esos mismos niveles siempre. Le haces una batería de habilidad lectora, capacidad de retención y atención sostenida, y siempre están como en los mismos niveles, ¿no? O sea, tú lo haces para grandes números y nunca cambia, siempre estamos ahí en esta cuestión. Entonces imagínense un mundo en el que ustedes viven así y es también la ropa cuesta generalmente lo mismo y siempre son los mismos colores. Entonces por eso yo le llamo el mundo aburrido, porque no pasa nunca nada. Para una persona que le gusta la novedad, lo diferente, lo nuevo, siempre está innovando, este no es el mundo para ellos, ¿no? Pero ¿por qué nos tenemos que transportar a este mundo aburrido? Para explicar la hipótesis. Bueno, una hipótesis, en primer lugar, no es para comprobar algo que creemos, ¿no? O sea, no es para decir, mi hipótesis es que a mayor gusto por las películas de ciencia ficción, mayor será los indicadores de TDA, ¿no? Supongamos, ¿no? Esto es una cosa completamente burda que estoy inventando ahorita. A mayor nivel de gusto por las películas de ciencia ficción, mayor niveles de trastorno de déficit de atención. Ok. Entonces, no estamos nosotros buscando y hacemos un estudio para comprobar ya ven, es que sí es cierto, que a mayor nivel de gusto de ciencia ficción, más TDA. Sino que estamos buscando con el análisis estadístico saber qué tan extraño es que suceda esa relación. ¿Qué tan extraño? Y empezamos con el supuesto de que no debería de pasar. Eso es la magia de que ahorita les presenté de Fisher. Bueno, ahorita no creo que no estaba en las diapositivas, pero Ronald Fisher fue el que puso la piedra angular para poder avanzar muchísimo en los análisis estadísticos que ahora nos permiten tener, por ejemplo, inteligencia artificial. Si no, la inteligencia artificial surge a partir de la cuestión de los modelos de regresión y de los datos predictivos, ¿no? Al final la inteligencia artificial no es más que un muy buen motor de adivinar qué es la siguiente palabra que se tiene o el siguiente pedazo de palabra que se tiene que poner. Y eso surgió precisamente de la estadística. Entonces, cuando nosotros hacemos una hipótesis, pues sí, es una explicación, queremos buscar algo, pero siempre tenemos que partir con lo contrario, que es la hipótesis nula. La hipótesis nula es la de no pasa nada, ¿no? Pongan ustedes, ¿no? Por ejemplo, en este ejemplo, o a mí me gustaría, tenemos tiempo, o sea, ustedes equivóquense si quieren, y aquí lo platicamos y está bonito, es más útil. Denme algún ejemplo de una hipótesis nula. O sea, una hipótesis nula es la que niega que hay algo diferente, que hay una relación, que hay una asociación, que hay diferencias, especialmente diferencias. La hipótesis nula que ustedes quieran y manden y se les ocurra. Los leo en los comentarios o la pueden decir para prender su micrófono y los escuchamos. Acuérdense que primero tenemos... Adelante, Lisbeth, te escucho. Una hipótesis nula sería: no hay elefantes en la Ciudad de México. Ajá, no hay elefantes en la Ciudad de México. Excelente. Podemos ponerlo un poquito más para que tengamos una idea de comparación, por ejemplo. Vamos a decirlo: no hay elefantes en la Ciudad de México en invierno, comparado con verano. Vamos a ponerlo así, ¿no? ¿Alguien más? Vamos a tomar esa hipótesis, Elizabeth. Paula dice: a menor carga laboral, menos estrés. Ok. Déjenme poner nada más algo aquí que se me está olvidando para que siga captura de salida de audio. Que si no, creo que no estamos escuchándolos. Captura de salida de audio. Espérame tantito. Captura de entrada de audio. Vamos a ver si es esta. Okay. Voy a leer otra, por ejemplo, para que pusieron en el chat. Es
¿Qué es hacer mesa? Ah, sí. Todos los estudiantes de secundaria aprenden de manera visual historia. Ah, pero justo, tenemos que pensar en una hipótesis nula. En esa te pediría libre, conviértelo en una cosa de que no está sucediendo nada. Por ejemplo, tú dices, todos los estudiantes de secundaria aprenden de manera visual historia. ¿Qué es lo que negaría esa hipótesis? Aaron nos dice, no es posible que haya un cambio de actitud si saludo a mis compañeros de clase. Oh, muy personal, ok. No es posible, no hay un cambio de actitud si saludo a mis compañeros de clase. Es una muy buena hipótesis nula. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que es, si yo hago esto, o sea, si yo saludo, no va a cambiar nada. Y es por eso que les digo cuando estamos, por ejemplo, vamos a tomar la que no estábamos en... la de los elefantes, por ejemplo, de Lisbeth, que dijo, no hay elefantes en la Ciudad de México. Yo le puse un poquito más para en invierno como a comparación de verano. No hay, o sea, no hay un cambio entre si es verano, otoño o invierno, no hay un cambio. Alguien más nos pone, dice, el nivel socioeconómico de los estudiantes, ay, perdón, se me pasó, ¿ahora qué hice? Ahí está. Perdón. A ver, espero que sí esté sucediendo. Muy bien. Ah, y estamos en el chat. A ver si... Ah, por ejemplo, Ham nos dice... ok, por ejemplo, Miguel Ángel nos dice, el nivel socioeconómico de los estudiantes de preparatoria no está relacionado con el promedio escolar. Excelente. Es decir, no importa si eres rico o si eres pobre, lo mismo, vas a sacar siempre el mismo promedio. Ham nos dice, no hay diferencia en los niveles de estrés entre estudiantes regulares y los que estudian a distancia. Lo mismo, no hay un cambio, no pasa nada. Entonces, si se dan cuenta, lo que estamos planteando... Paula nos dice, ¿nula sería a menor carga laboral no hay menos estrés? Sería lo contrario de alguna manera, sí, aunque hay que ser como, no siempre es como lo contrario directamente, sino establecer que, por ejemplo, a lo mejor Paola quisiera hacer un estudio donde dice, no, es que la teoría me está diciendo que sí, a mayor carga laboral hay más estrés, ¿no? Es que como es una doble negación, no hay menos, ¿no? Pero entiendo como hacia dónde vas. Entonces nosotros tenemos que empezar a acercarnos al fenómeno desde el lado opuesto, es decir, no, aunque yo mida todos los niveles de carga laboral y todos los niveles de estrés, no voy a encontrar nunca una relación. Y entonces ahí es por eso que les digo que se instalen en la realidad del mundo aburrido, que es, esa hipótesis es propia de un mundo aburrido donde no hay ningún cambio, no hay diferencia entre los niveles de estrés de los estudiantes, nunca siempre son los mismos. No hay diferencias en los promedios escolares por nada, todos los niños sacan los mismos promedios. Ninguno de mis compañeros no responden, aunque yo me pare de manos, aunque yo les salude. No hay nunca cambios, si se fijan, por eso empezamos desde ahí. La hipótesis, entonces, si nosotros nos instalamos desde ahí, imagínense qué tendría que ser si estuviéramos en este mundo aburrido donde ya sabemos, ustedes se despiertan y saben perfectamente que no pasa nada diferente. Imagínense cómo tendría que pasar algo para que de verdad dijéramos, wow, ¿no? Es así como súper extra en ese mundo aburrido, algo que rompa completamente con el mundo aburrido, básicamente que lo rompa, porque pasó algo distinto. Tiene que hacer una cosa extraordinaria. Y a veces digo, por ejemplo, que cuando y eso es algo que históricamente está documentado, cuando los primeros estudios que estaban evaluando la terapia cognitivo-conductual demostraron que estaban siendo más efectivos en menos tiempo y con más efectos sobre variables como la depresión que el clásico modelo conductual así de reforzamiento positivo y negativo y que del psicoanálisis, ¿no? Pues muchas personas pusieron el grito en el cielo. Imagínense, personas que habían pasado estudiando estos modelos de terapia por años, ¿no? Formados como conductistas o como psicoanalistas. Que de repente alguien venga y les diga, es que sabes que adivina, hay una nueva terapia en desarrollo, ¿no? Y está aprobada y tiene mucha más evidencia que la terapia que tú haces. No, pues claro que se paran de pestañas y tenían que comprobarlo, imagínense, para poder oponerse a toda esta tendencia normal, tenían que tener algo que fuera completamente extraordinario, igual que en el mundo aburrido, ¿no?
Según yo, ya pueden ahorita... no, no se está viendo el chat, nada más déjenme pensar, porque creo que está desapareciendo mi chat. Listo, pero bueno, no vamos a clavarnos más. ¿Por qué queremos hacer el ejemplo, por ejemplo, del mundo aburrido que yo manejo aquí? Que es, imagínense que en el mundo aburrido todos los cereales saben igual. Todos los cereales son los mismos, no hay diferencias, no hay marcas, todos los cereales saben exactamente a lo mismo. Imagínense que un día una persona como la que está aquí en la imagen come su cereal y jura y perjura que sabe diferente, ¿no? Dice, es que este es diferente, no sabe completamente distinto a como siempre. Y empieza a comentarle a sus compañeros, amigos, empieza a hacer un escándalo porque es extraordinario, nunca había pasado esto en el mundo aburrido. Y empieza a gritar a los siete mares como, sí, algo acaba de pasar, por fin algo cambió. Bueno, pero en el mundo aburrido los científicos también existen y generalmente empiezan como nosotros empezaríamos antes de Ronald Fisher. Siempre, si nosotros empezábamos siempre a comprobar de que lo que nosotros decíamos tenía la razón, ellos empiezan con decir que las cosas, las hipótesis que nosotros planteamos establecen una relación real, existente, posible. Los científicos en el mundo aburrido siempre empiezan desde, no, no es cierto, no pasa nada, todo es lo mismo, yo me dedico a comprobar todo el tiempo que nada cambia. Bueno, entonces imagínense que ellos hacen una prueba estadística, reúnen un gran número de cajas de cereales y miden y el azúcar de toda esta muestra de cajas de cereal. Evidentemente ellos también saben de que no pueden abrir todas las cajas de cereales de todo el mundo. Pero toman una muestra significativa, ¿no? Una muestra de cierto número que junte y que haga esta campana de Gauss, ¿no? Su distribución. Y miden el azúcar. Ok. Cuando la miden se dan cuenta de que si hay una diferencia de lo que viene en la caja. En la caja normalmente viene 5 gramos de azúcar. En la media que ellos obtienen son 7 gramos. Y entonces, como a algunos de ustedes les respondí, es como si lo ponemos en barritas, ¿no? En gráficas de barras. Hay un cambio, ya, se acabó, ¿no? Ya comprobamos. Pero esto no es suficiente. La cuestión visual puede ser engañosa. Y lo que nosotros podríamos buscar era entonces hacer una prueba estadística, donde el valor P, ¿no? O sea, el valor de significancia estadística es de 0.05. Allá también tienen un valor de 0.05, ¿no? Entonces, si es menor a 0.05, quiere decir que es significativo y que el cambio es real, ¿no? O sea, que el cambio es significativo a nivel de población, cantidad, etc. Pero ¿qué obtienen ellos? Un valor de significancia de 10, de 0.10. Cuando es mayor de 0.05 decimos, no, o sea, si hay un cambio, es visible, pero no es significativo. Entonces las personas, y sobre todo esta persona que tuvo su cereal, podría decir, pero ¿cómo? O sea, si es real, o sea, tú lo viste, si hay una diferencia. Pero los científicos dicen, es que si yo te dije, o sea, tú abriste una caja, nosotros sabremos como 300, 400, 500. Y esta diferencia entre azúcar está dentro de los rangos normales, ¿no? O sea, no es tan extremo. Y es aquí donde entra la campana de Gauss, ¿no? Dentro de una de las primeras preguntas que nos estaban haciendo, que aquí va el valor P, ¿no? Entonces, si como también allá en el mundo aburrido confían en el teorema del límite central y dicen, seguramente el nivel de azúcar sin que nosotros abramos las cajas también tiene una forma de Gauss o una campana de Gauss. ¿Qué quiere decir? Habrá cajas donde tendremos valores súper bajos, o sea, de muy, muy, muy bajos, y cajas que sean como con unos valores muy, muy altos de azúcar, ¿no? A bajos y altos de azúcar. Pero siempre se mantendrá en estos esquemas, ¿no? 7 gramos de azúcar, ¿no? En nuestra muestra se mantiene todavía dentro de estos rangos normales, ¿no? De este espacio, de esta ventana donde pues es algo que sucede, ¿no? Y entonces seguimos atorados en el mundo aburrido, porque no quiere decir que no haya cambiado en algo, claro que sí, pero no es evidencia suficiente para decir que el cambio es genuinamente increíble, extraordinario, o al menos no lo es para el mundo aburrido, ¿saben? O sea, tiene que pasar algo extraordinario para que el mundo aburrido diga, wow, sí, se rompió el mundo aburrido. Tendría que estar estos valores, ¿no? Estos valores tendrían que estar un poquito más hacia los extremos para decir sí, o sea, el cambio en la muestra que nosotros tomamos sí es muy extremo. ¿Cómo se interpretan estos valores del punto 10, del punto 0.5 en el valor P? Por ejemplo,
En el mundo donde el cereal siempre sabe igual, tenemos una probabilidad de 10% de observar un cambio de sabor tan extremo como el de nuestra muestra. Eso quiere decir un valor P de 0.10, ¿no? Es decir, que vamos a tener como, sí, como ese por ciento de tomar, o como esa probabilidad como muy alta. Perdón, ese cambio de azúcar como significativo. Cuando nosotros estamos dentro de ese 0.05, es una probabilidad de 5%, ¿no? Eso es una cuestión como muy rara que podamos nosotros atinarle a que la muestra, todos estos cereales, tengan este cambio de sabor. Piénsalo también con las variables que ustedes están comentándome, ¿no? Por ejemplo, esta no hay diferencia en los niveles de estrés entre estudiantes regulares y los que estudian a distancia. Entonces, si nosotros sabemos que en grandes números, pues las calificaciones, perdón, los niveles de estrés siempre van a estar como por acá, ¿no? Como entre los, a ver, vamos a hacerlo otra vez, esta cosa de hacer grande, nuestra campana de Gauss. Ahí está, ya. Si nosotros sabemos que los niveles de estrés siempre van a estar entre donde está -2 y +2, que es la campana de Gauss pero estandarizada, una distribución normal estandarizada, siempre van a estar en ese espacio. Entonces, pues, podemos ver que como que mientras los valores estén como entre esa ventana, no hay diferencia generalmente. Pero, ¿qué tal si los valores de todos los estudiantes, en este caso que nos están compartiendo, entre estudiantes regulares y los que estudian a distancia, los que estudian a distancia, ay, perdón, se están moviendo cosas que no tendrían que moverse, ahí está. Los que estudian a distancia empezar a tener valores, pero que empiezan a tocar los extremos de la campana. Entonces ahí sí estaríamos diciendo, ok, aquí algo está pasando, algo ya no es tan común en este aspecto. Espérame un tantito, es que si no ya no me veo. Muy bien, es un poco la explicación del porqué de la campana de Gauss y por qué nosotros tomamos... bueno, no hemos explicado mucho del punto 0.5. Esto ya se los expliqué. Bueno, el punto 0.5 es un valor que ha mostrado equilibrar dos posibilidades de equivocarnos. Una forma de decirlo es, ok, si nosotros ponemos esa ventana de ese punto 0.5 muy chiquita, o sea, como hacemos más pequeña nuestra significancia estadística y lo ponemos, por ejemplo, a .001, podríamos ser más estrictos. Y cuando lo hacemos más amplia, como 10, podemos ser como más laxos. Es decir, que cualquier diferencia entre y nosotros las consideremos como significativas, ¿no? Entonces, el error tipo 1 es cuando nosotros aceptamos algo, una hipótesis, ¿no?, como real, cuando en realidad es falsa, cuando no tendríamos que haberla aceptado, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un estudio que sí sucede, ¿no?, en el que las personas, su hipótesis nula empezaba así: las personas con trastornos mentales no son más violentas que las personas sin trastornos mentales. Las personas con trastornos mentales no son más violentas que las personas sin trastornos mentales, ¿no? Esa es nuestra hipótesis nula, o sea, es con lo que nosotros queríamos como decir, no, eso, nosotros de alguna manera queremos decir, sí, efectivamente, las personas violentas no son con trastorno mental no son más violentas. Pero si nosotros comparamos y tenemos datos como los de este estudio y ponemos nuestra regla de decisión por ahí del punto 10, así como en el anterior ejemplo, ¿no?, y sacamos un punto 0.7, ¿no?, entonces pasó esa ventana, ¿no?, como que dijo, ok, y la aceptamos como cierta, ¿no? O sea, como decimos, sí, las personas con trastornos mentales sí son más violentas, ¿no? O sea, aceptamos la hipótesis alternativa y rechazamos la hipótesis nula. Entonces es como, ok, no, esto no debería de estar pasando, no es cierto. La evidencia nos dice que las personas con trastornos mentales no son más violentas. Tendríamos que aceptar esa hipótesis nula, ¿no?, y decir sí, o sea, no hay una diferencia entre, por ejemplo, niveles de violencia entre personas con o sin trastornos. Esto se disparó. Y el otro tipo es ser muy estricto, ¿no? Es decir, poner nuestra ventana tan chiquita que vamos a menos que sean extraordinarios los cambios, las diferencias, las aceptamos. Ojo, esto sí se hace sobre todo en medicina, ¿no? Ponen rasgos o como ponen ventanas de decisión como muy estrictas porque pues estamos hablando de la vida, del medicamento, de cosas que podrían salir no tan bien, ¿no?
Y entonces aquí lo que se está buscando es, en este ejemplo, un tratamiento experimental para el trastorno de estrés postraumático no reduce los síntomas de ansiedad. Esa es nuestra hipótesis nula. La hipótesis de tratamiento, la con la que normalmente empezamos, pero en estadística tenemos que considerar la otra, la hipótesis nula, es un tratamiento experimental para el trastorno de estrés postraumático reduce los síntomas de ansiedad. Y este es como el más común a que nos referimos. Porque si evaluamos los síntomas de ansiedad y tenemos una prueba estadística con 0.02, para un estudio de psicología común, diríamos, wow, sí, o sea, ahí está la significancia estadística, claro que funciona. Pero si de repente estamos haciendo este estudio para una farmacéutica, una cuestión ahí como muy de biotecnología, de medicina, entonces, que exigen tantos esta como cosa de que tiene que ser una evidencia hiper extraordinaria, entonces no se logra, o sea, no cumple este estándar y rechazamos, o en este caso, aceptamos la hipótesis nula cuando tuvimos que haberla rechazado, ¿no? Entonces decimos, pero es que sí tiene evidencias, pero no porque tiene que tener super evidencias. Entonces, para no, un poco para que entiendan que la parte del 0.05 es bien útil porque nos permite ese equilibrio, es una ventana como de un tamaño adecuado para que cuando tengamos que rechazar la hipótesis nula, lo hagamos como con cierta seguridad. Cuando aceptemos una hipótesis alternativa, ¿no? O en este caso aceptemos la hipótesis nula, no dejemos como de fuera cosas que son realmente valiosas, ¿no? Entonces, esa es un poco la explicación del 0.05 que van a verlo justo cuando estén calculando ya las pruebas paramétricas. Esto del intervalo de confianza es algo que se está sugiriendo y ahorita, por ejemplo, que preguntaban por el alfa de Cronbach, pues sí, o sea, la publicación y la forma en la que reportamos los resultados de diferentes estadísticos, de sus propias pruebas, de sus proyectos, ya no es suficiente con que ustedes reporten la significancia estadística o el valor P. Se busca también que ustedes al menos reporten lo que son los intervalos de confianza. ¿Qué es un intervalo de confianza? Es una forma de decir, como poniendo un rango de decir, mi media, mi valor real de media, o sea, que es extraordinario, se encuentra entre alguno de estos puntos. Lo que sí sabemos es que rebasó el 95%, ¿no? Y se metió como hasta los extremos, ¿no? Como que rebasó el punto de consideramos normal y ya se metió más allá. Pero ese más allá puede ser en un espacio muy, muy, muy al extremo, muy pegadito, justo a que está a punto de ser rechazado. Los intervalos de confianza nos invitan a decir, tengo pruebas, o sea, tengo pruebas de que esto funcionó, a lo mejor mi intervención, la diferencia, mi hipótesis, pero también todavía tengo dudas de cuánto es diferente, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí podemos pensar que cuando tenemos una ventana, como en este caso un intervalo de confianza muy amplio, lo que estamos diciendo es, bueno, pues la media, o sea, como el resultado, el punto medio de toda mi población, de todos los resultados de mi grupo de estudio, están entre algún punto de esto, ¿no? Entre aquí y acá. No sé dónde exactamente, pero sé que son o no son significativos. Entonces, podemos tener otro tratamiento que nos diga, no, mira, yo sí sé que mi grupo de mi intervención está dando resultados en una ventanita más chiquita y sé más o menos cuál es la diferencia, los puntajes. Eso es muy útil porque nos habla de qué tan diferente es, qué tanto se está concentrando la diferencia en un punto, qué tanto está disperso. Esto sí nos sirve mucho para intervenciones, por ejemplo, en la que buscamos, por ejemplo, que incluso, yo no sé ustedes, pero tal vez a ustedes también les gustaría decir, ok, la intervención a la que vas a ir, a la que vas a entrar, te va a dar un beneficio entre 9 y 13 días, ¿no? O sea, que te puede decir como, pues puedo planear como a partir del 9 y del día 9 y el 9 o 13, como ya hacer mis vacaciones, ¿no? Y hay otra intervención que te dice, pues bueno, vas a tener como mejoría entre 3 días y 13 días, ¿no? O sea, entre algunos de esos puntos. Y pero entonces, como para cuándo hago mis vacaciones, o sea, las puedo empezar a hacer del 3. Bueno, no te dije que desde el 3, podría ser que desde el 3, ¿no? Entonces, pues ahí tú sabes. Uy, híjole, pues entonces por pura certeza, por pura necesidad de planear correctamente, diría, pues bueno, al menos sé que entre el 9 y el 13 es un espacio más chiquito, entonces sé que desde ahí ya puedo como ajustarlo más, que si me dicen un rango tan amplio, que diga, pues bueno, no sé si puedo hacer planes con eso. Es un ejemplo burdo, pero que habla de que la importancia de que ustedes reporten también los intervalos de confianza.
La gran mayoría de los programas estadísticos ya se los dan automáticamente, entonces no se preocupen tampoco por eso. Y bueno, este es el recurso que les quería mostrar. Lo que van a empezar a ver y los siguientes como puntos dentro eh, de nuestra secuencia tiene que ver con que ustedes sepan elegir pruebas estadísticas. ¿Cómo se elige una prueba estadística? ¿Alguien podría decirme? ¿Alguien lo ha investigado? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien ha hecho una elección de una prueba estadística alguna vez? Levante la mano. Esta es la parte interesante también de la estadística, que es como no nada más decir, sí, le meto los datos a la computadora y que lo haga. No, tenemos que saber qué prueba tenemos que elegir. Empecemos por lo básico. ¿Alguien ha tenido que hacer alguna vez una elección de una prueba estadística para un análisis? Pueden decir sí, pueden decir que no, pueden poner en el chat sí o no. Mientras tanto, déjenme copiar algunas cosas. En lo que espero su amable respuesta. Debe estar por acá. Sí, efectivamente, aquí está. Ay, no tengo el chat, por alguna razón. Solo como tarea. Luz Alicia, excelente. Libet, no. ¿Alguien más? ¿Alguien que...? Es una respuesta de sí o no. Han tenido que hacer ese proceso de elegir una prueba estadística. Luz nos dice que sí. ¿Alguien más? Que nos quiera decir sí o no. Ok, Miguel Ángel nos dice que no. Aarón. Miren lo que nos responden, por favor. No sé si puedes abrir tu micrófono, Luz Alicia, o compartirlo a través del chat. Nada más platicarnos un poquito de lo que te acuerdas de cómo se hace esa elección de la prueba estadística. Tampoco tienes que dar la clase tú, no te preocupes. Ay, no, pues no podría, yo creo, maestro. Eh, no, pues básicamente lo que recuerdo es que justo de acuerdo al tipo de investigación, si el objetivo de la pregunta tenía que ver con comparación o con pues otro tipo de investigaciones, pues es que vas eligiendo las pruebas que correspondan, ¿no? Que yo, así las que me acuerdo en parte, bueno, sí, pues sí, eso. Sí. Muchas gracias. A partir de la investigación o de la pregunta de investigación hacías la elección, ¿es lo que escuché? Sí, pues sí, de qué de qué tipo es, ¿no? Si tiene que ver con Mm, comparación o si tiene exacto. que ver con... Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Eso nos ayuda un montón. ¿Por qué? Porque efectivamente la hipótesis, imagínense, esa es la parte como que todo está casado, todo está amarrado. La hipótesis define y la pregunta, por lo tanto, o sea, la hipótesis define la pregunta, está como en contubernio con el objetivo, todo debe estar alineado. Y en efecto, la prueba estadística tiene que ver con qué estamos nosotros proponiendo en nuestra hipótesis. Se fijan, por ejemplo, cuando le estaba apoyando justo a su compañera con decir, bueno, es que al menos vamos a poner una comparación, ¿no? O sea, de nuestra hipótesis podría ser, no hay elefantes en la Ciudad de México. Pero vamos a plantear una comparación. No hay elefantes en la Ciudad de México diferente en invierno como en verano. Estamos haciendo una comparación al menos, ¿no? Entre dos momentos. Paula nos dice, por ejemplo, cuando es una comparación de dos muestras se usa TDStudent. Si son tres se usa NOVA. Si buscamos relaciones correlación Pearson, por ejemplo, sí. Sí, pero hay asegúnes. Y esa es la parte bonita, porque aquí empezamos, o sea, aquí lo que nos está platicando Paola en el chat, aplica para cuando estamos en el área de estadística paramétrica. La parte importante es preguntarnos todos, pero ¿cómo sé que tienen que ser pruebas paramétricas? ¿Por qué no paramétricas? ¿No? Eso, o sea, lo que nos estaba a decir TDStudent, ANOMA, correlación, son pruebas paramétricas. Y para cada una de estas hay su versión, su alter ego, para pruebas no paramétricas. Entonces, rápido vamos a hacer esto para que no nos tardemos más y entremos a una pequeña área de preguntas. Las pruebas de estadística inferencial pueden clasificarse de diferentes formas, por su propósito, por su clasificación. Miren, si quieren de una vez se los comparto, porque si no, nada más lo voy a estar viendo yo.
Está abierto para todos los que quieran entrar. Pues, pues sí, estoy en el waiting room. Estoy en meeting group chat. Se los mando aquí por el chat de Zoom, por si quieren entrar ustedes. Aquí también este recurso. Es un pequeño mapa de cómo tomar decisión para las pruebas estadísticas o cómo elegir la prueba estadística correcta. Por ejemplo, si nosotros en nuestra hipótesis estamos dando cuenta de que estamos haciendo o sea, que nuestro propósito es comparar grupos, evaluar relación entre variables o predecir resultados, entonces esa es la clasificación por propósito, es decir, ¿qué queremos hacer? Comparar, relacionar variables o predecir resultados. También hay una clasificación por los tipos de datos a analizar, y eso es interesante, por ejemplo, porque cuando nos dice Paula, la TDStudent, la NOVA, no siempre pueden ser utilizadas porque no todos los datos responden a esta clasificación, ¿no? O sea, no todos los datos van a servir para una TDStudent, no todos los datos van a servir para una NOVA. Por eso tenemos que saber que hay, dependiendo también de nuestras variables, que si son datos continuos, podremos necesitar otro tipo de análisis, otro tipo de prueba estadística. Si son datos categóricos o ordinales, la prueba puede ser completamente distinta. Entonces sí, se complica bastante. Aquí hay una manita que ya nos está visitando. Entonces considérenle esto. Tiene que, para decidirla, para saber qué prueba paramétrica utilizar, tenemos que primero pensar en si estamos comparando, relacionando, prediciendo un resultado, los tipos de datos que tenemos. Y aquí viene lo más importante, al menos para identificar pruebas paramétricas y no paramétricas. Tiene que ver con que exista la prueba de normalidad. Básicamente es transportarnos a lo que nos decía Gauss y a lo que nos decía Laplace, que es esta variable, estamos segurísimos de que realmente se comporta de manera normal. Yo les dije que estos ejemplos que nos estaban dando se aplican para mucho, o sea, de los ejemplos que nos dieron de las variables, muchas sí podrían tener una distribución normal, es un hecho, pero hay variables que no se ajustan necesariamente. Entonces solamente tenemos que pasar ese como primer cadenero, es, oigan, sus datos tienen una distribución normal. Pues sí, claro, no se repiten toda la naturaleza, sí, pero hay datos que no lo son. Por ejemplo, el más importante que yo reconozco es consumo de sustancias. ¿Por qué? Porque no forma una parte, no forma una campana de Gauss. No es que digamos, hay poquitas personas que consumen muy poquito y muy poquitas personas que consumen mucho. La realidad es que esa distribución o esa variable se comporta como una variable más como una rampa, ¿no? O sea, no como la campana de Gauss, sino más bien la campana de Gauss cortada a la mitad. Porque la realidad es que hay muchísimas más personas que no consumen ni una gota de ninguna sustancia y que nunca han probado y no van a probar sustancias, y genuinamente hay muy pocas personas que consumen muchísimo, ¿no? Entonces, si nosotros quisiéramos hacer un análisis estadístico con una variable que identifique intensidad del consumo de marihuana en la población general, entonces tenemos que pasar y graficamos, tomamos los datos, graficamos, nos vamos a dar cuenta de que no tiene una distribución normal. Se parecería mucho a lo que están viendo ustedes aquí. Las pruebas de normalidad resultan significativas, ¿no? Cuando decimos significativas es porque la interpretación del valor P en las pruebas de normalidad se hace al revés. Y aquí, por ejemplo, aquí se los explico más rápidamente. En las pruebas de normalidad, una P mayor a 0.05 apunta que la variable sigue una distribución normal mayor. Cuando P es menor a 0.05, apunta que la variable no sigue una distribución normal. En todos los programas estadísticos y sobre todo el que vamos a utilizar en este curso, y yo les invito a que vayan como bajándolo a sus computadoras, que es el software Jamovi, aquí también tienen un enlace en este mismo recurso, también les da automáticamente este valor de las pruebas de Shapiro-Wilkins, Kolmogorov-Smirnov y de Agostino-Pearson, que son las pruebas de normalidad más comunes. Entonces, vamos a ver si pasamos o no el cadenero, ¿no? Si nuestra distribución, nuestros datos tienen una distribución normal, perfecto. Podemos utilizar estadística paramétrica porque se basa en el parámetro de la campana de Gauss. Acuérdense lo que les dije, que es, oye, pues si entonces ya estamos encontrando esta famosa campana de Gauss en muchos fenómenos, mientras tengamos suficientes sujetos, o sea, cuando tengamos muchos sujetos, podemos empezar a suponer que podemos hacer como una inferencia, una adivinanza, vamos a decirlo así,
a partir de que sabemos al menos que se debe de parecer un poco a la campana de Gauss, ¿no? Entonces vamos a empezar desde ahí. De ahí parten la estadística paramétrica. Es decir, voy a apoyarme fuertemente en la distribución normal. Pero a veces no va a pasar esto, y esta parte, la de pruebas no paramétricas, la veremos la siguiente secuencia y la siguiente reunión sincrónica. Entonces, ¿qué pasa si nosotros pasamos a nuestro cadenero y tiene distribución normal? Nos vamos directamente y seguir la línea a macharlo con nuestros otros criterios de toma de decisión, ¿no? Por ejemplo, si yo ya vi que mis datos son paramétricos, ¿no? O sea, que responden a la distribución normal. Y yo quiero probar una relación entre variables, por ejemplo, aquí voy a tomar el primer ejemplo. El de Miguel, ¿no? Dice, el nivel socioeconómico de los estudiantes de preparatoria no está relacionado con el promedio escolar. Estamos diciendo que hay una relación, ¿no? Hay relación entre variables. Mis datos sí siguen una distribución normal, pero por último voy a decir, ¿cómo son mis datos? Mis datos son continuos, categóricos, ordinales. Pues bueno, son calificaciones de exámenes, ¿no? Vamos a decir que el nivel socioeconómico y el promedio en escolar se evalúa con calificaciones de exámenes. Seguimos y buscamos dónde esté conjugado, estén uniéndose la línea de estas variables con mi propósito, que es la relación entre variables, con si es paramétrica o no paramétrica, y nos dice con cierta seguridad que podemos utilizar una correlación de Pearson. De Pearson. De hecho, aquí no sé por qué no está saliendo un enlace, pero si se van ustedes hasta aquí abajo van a encontrar una pequeña explicación de qué es o en qué momento se utilizan la correlación de Pearson. Uso, medir la relación lineal entre dos variables continuas que siguen una distribución normal, ¿no? Entonces, ahí es un poco como la idea para que ustedes se vayan guiando. Déjenme ver, ok. Pero, por ejemplo, si yo tuviera otro tipo de pregunta, ¿no? No estoy queriendo relacionar variables, sino... vamos a ponerles aquí, buscar de las hipótesis que ustedes nos dieron. A menor carga, bueno, esa es a menor carga laboral, menos estrés. Vamos a poner lo que sí, que es nuestra hipótesis. No es nula. Pero aquí habían puesto la versión ya nula. Paula nos dice, a menor carga laboral, no hay menos estrés, ¿no? O no hay una relación. Bueno, eso también sigue siendo una relación. Quiero una comparación. Bueno, vamos a tomar el ejemplo precisamente que hablábamos de los elefantes en invierno y en verano en la Ciudad de México. Estaremos estableciendo una diferencia entre grupos, ¿no? ¿Por qué una diferencia entre grupos? Porque estaríamos nosotros identificando que hay un momento, digamos, número de elefantes, grupo 1, en verano, y número de elefantes, grupo número 2, en invierno. Entonces, aquí hay una segunda, digamos, como un segundo punto de decisión. Hay pruebas que nos permiten comparar 3 o más grupos, y otras que nos permiten solo 2 grupos. Lo que nos estaban comentando hace unos minutos su compañera Paula, la TDStudent nos sirve para comparar justo 2 grupos. Ahí aquí está, la TDStudent. Cuando tenemos 3 o más grupos, que en este caso con los elefantes podremos incluso sumar con las 4 estaciones del año: verano, otoño, invierno, y verano, otoño, invierno. Ay, me está faltando una estación del año. Verano, primavera, verano, otoño, invierno. Ay, Dios, miren, imagínense, ya estoy muy clavado con esto que se me olvidan las estaciones. Si nosotros utilizamos eso, estaríamos tomando a ver cuántos elefantes contamos en verano, cuántos en primavera, cuántos en otoño, cuántos en invierno. Esos son los 4 grupos. Y entonces vamos a poner esos grupos y vamos a checar y nuestra variable como agrupadora sería en otoño, cuántos están en cada una de las estaciones. Y la ANOVA precisamente nos permite, comparar 3 o más grupos. ¿Cómo tienen que ser nuestras variables? Tienen que ser continuas, datos continuos, tienen que estar aquí, por eso a la ANOVA llega una flecha amarilla, y como habíamos visto, esta morada responde a que son, que sí estamos comprobando de que son datos que siguen la distribución normal, ¿no?
Entonces, aquí se pueden hacer muchas combinaciones, pueden pasarse un rato divertido viendo cómo se combinan todo esto, pero piénsalo también en términos de sus propias como preguntas de investigación, a sus preguntas propuestas, el caso de Verónica, porque, como les repito, por eso se llama el curso Metodología y Estadística, porque si ustedes no toman estos pasos son pasos metodológicos, en los que ustedes tienen que saber, ok, ¿cómo estoy obteniendo, si mi pregunta, mi hipótesis está estableciendo una comparación, tengo que encontrar al menos dos grupos, ¿no? Tengo que hacer dos medidas a dos personas, a dos momentos, en dos situaciones. ¿Y cómo voy a encontrar esas situaciones? ¿Cómo participo en ellas? ¿Cómo me acerco a la población? ¿Cómo cuento elefantes? ¿No? O sea, parecerían cosas absurdas, pero es ahí donde la investigación se vuelve toda una empresa, toda una habilidad bien interesante, y donde comúnmente estos grandes, y un poquito como voy a hacer mi entrada a cámara completa, ya pedí mi cámara, es en la metodología y en la estadística, sobre todo en la metodología, que ustedes de repente pueden ver en así anuncios, en noticias, en redes sociales, en investigación de bla 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 bla, descubrió que los hombres mienten más. Investigación de la universidad de no sé qué descubrió que alzar la ceja es indicativo de personalidad narcisista, ¿no? O sea, todas esas cosas que de repente se venden muy bien en diferentes medios de comunicación. Esos son los resultados, ahí están siempre bonitos. Pero cuando vamos a la metodología, es donde empezamos a dar cuenta de que muchos de esos estudios empiezan como a caerse en pedazos. Se hizo con una muestra de 31 personas, justo 31 apenas, para poder hacer más o menos estadística paramétrica. De repente ver, oye, pero no está reportando si cumplió el supuesto de normalidad, la prueba de Shapiro-Wilks, entonces, ¿cómo sé que genuinamente sus datos eran normales? Oye, está comparando personas en dos tiempos distintos, no está haciendo en el mismo momento, entonces, ¿qué pasó ahí? O sea, está haciendo comparación de grupos, pero con grupos que no se parecen o que no son afines, ¿no? ¿Cómo? ¿Quiere hacer una TED Student con variables ordinales? Eso pasa, créanme que pasa, y desafortunadamente muchas revistas lo publican, porque les conviene de alguna manera tener esos, aunque estén mal hechos, esos resultados medio palomeros, les conviene. Entonces, aquí los estoy introduciendo a la idea de que no todo lo que está publicado en un journal, en una revista científica, está bien hecho. Tal vez ustedes ya lo suponían, pero es importante que lo sepan. Y que, ¿por qué entonces? Oye, profesor, pero no me van a, pero no se supone que yo estoy estudiando psicología para que me digan cómo hacer psicología. Sí. Sí, para este momento, para el actual. Pero también te tenemos que preparar y les tenemos que preparar para que sigan haciendo psicología con lo que viene, para el futuro, que hagan la psicología del futuro. Y esa psicología del futuro es la que se está empezando a hacer ahorita en investigaciones bien hechas, en journals bien hechos. La psicología del futuro no, y la que a ustedes les toca hacer, y con la que ustedes van a vivir y van a comer y van a ser excelentes profesionistas, yo lo sé, todavía no está en manuales, todavía no está en protocolos así estandarizados y en bonitos libros de editorial Trillas o de siglo XXI o de manual moderno. Todavía no está ahí, está en investigaciones. Entonces, para mí es súper importante que ustedes sepan primero que la metodología y la estadística, o sea, aunque tengas un valor P hermoso, .00001 con una estrellita asterístico, si viene de un dato mal recolectado, de una metodología pobre, aunque sea muy bonito, no sirve. No se va a, bueno, sería muy duro decir que no sirve, pero tómenlo con mucho más cautela que un dato que tal vez no es como, viene así como en .04, ¿no? Así como que, oh, lo pasó de panzazo, pero con una metodología impecable. Por eso este curso se llama Metodología y Estadística 2, para que ustedes tomen en cuenta, y sobre todo la secuencia 2 se van a divertir mucho, en poner atención, tip para que les vaya más, para que saquen mejor calificación, pongan mucho ojo en la base de datos, que ustedes van a tener que manejar, porque si no, van a cometer errores metodológicos. Entonces, si tienen dudas, vamos a irlas como despejando, vamos a irlas manejando, pero me quedo mucho con eso. Tenemos que prepararlos para que hagan la psicología del futuro,
la hagan, la lleven en práctica y también la cuestionen mucho. Ejemplo de cómo la psicología, de que es la obra de la psicología del presente, fue en su momento la del futuro y ahora está cayendo como en una cosa de, pues brillaba mucho para ese momento. Los estudios de mindfulness, que ustedes conocerán como atención plena, mindfulness, en su momento, cuando estaban todavía en investigación, estos procesos de investigación de ensayos clínicos aleatorizados, protocolos probados, pues estaba teniendo unos datos increíbles, interesantísimos. Bajas intensas de depresión, de ansiedad, eh, miedo a la muerte, protocolos que mejoran la reacción a los tratamientos de cáncer, reducción del tabaquismo, ¿no? Todo de repente pues empieza a haber una adopción salvaje del mindfulness, ¿no? De la atención plena. ¿Qué pasa con el tiempo? Nos damos cuenta de que muchos de esos estudios, si bien estaban metodológicamente bien hechos, estaban extremadamente controlados a favor de las intervenciones de mindfulness. ¿Qué quiere decir? Le dábamos todos los recursos a la persona que hacía el entrenamiento, le damos todo el tiempo del necesario, eh, se seguía muy así, pero súper cerquita con algodones a las personas o a los participantes. Entonces, por eso tenían grandes momentos, ¿no? Como estos resultados. ¿Qué pasa cuando lo llevas al mundo real? Pues te das cuenta de que no es como la panacea que de repente se pensaba, ¿no? Que incluso está relacionada con cuestiones de cierto riesgo, ¿no? O a malas praxis, donde dicen, bueno, es que vamos a tratar casi de curarte el cáncer a través de mindfulness y espérame, eso ya no sirve, ¿no? Eso no es real. ¿Cómo empezó todo esto? Por no haber identificado con un ojo muchísimo más crítico y duro esos primeros resultados, eh, la metodología sobre todo de esos primeros resultados, los valores de alfa de Cronbach de muchas de sus mm, cuestionarios, ¿no? O sea, como cosas que pues empezaron, o sea, decíamos, ok, sí está bien porque es un área nueva, pero en algún momento eso tendría que bajarse al nivel de cancha, a la vida real, vamos a decirlo así. Y sí tiene sus cualidades, tiene sus aportaciones y sus áreas de aplicación, pero no al nivel en que se intentaba como aterrizar, como que para todo sirve el mindfulness, ¿no? Para cosas bien específicas, súper útiles, benéficas. Yo a veces lo practico, digo, sirve para esto, sirve para el otro, pero tampoco puedo decir que es todo lo que es la gran panacea, todavía se necesitan muchísimo más cosas, ¿no? En fin, entonces, sí, Paula, no te espantes mucho con lo que digo, pero es eso, o sea, cuando se baja como un poco el polvo y la estrella y el glitter y todo esto, nos damos cuenta que tenemos una intervención, una herramienta más útil para ciertas cosas, pero no para todo. Como les decía al principio, la estadística no siempre nos va a decir, esto se aplica para todo, porque ya sacamos una significancia estadística y entonces sirve para todas las escuelas del mundo. No, sirve para mujeres, hombres de esta edad, de estas características, de esta nacionalidad, en este momento del tiempo. Para eso sirve. Excelente, vamos a seguirlo desarrollando y vamos viendo si sirve para otras personas, para otros momentos. Psicología del futuro. En fin, pues bueno, eso era lo que tenía preparado para el día de hoy. Quería terminar con ese pequeño mensaje. ¿Qué sigue en nuestro módulo? Vamos a irnos un poquito a regresar. No, aquí está. Listo. ¿Qué sigue en nuestro módulo? Todavía no he terminado de calificar los ensayos de analizando el caso de Verónica, que son los que me parece, que son los del diagrama de flujo. No. No, de las 5 preguntas. Así, el diagrama de flujo. Ajá, esto te falta calificarlo. Esta semana me parece que no tenemos actividad, o sea, la actividad es esta, ¿no? Pero a partir del lunes 16 de marzo, la próxima semana, hasta el viernes 20, vamos a hacer esto que es... vamos a revisar las investigaciones que están aquí y elaborar un documento, una tabla comparativa donde contraste las investigaciones con base en los elementos, hipótesis, tipos de muestra, pruebas estadísticas utilizadas, resultados estadísticos encontrados. Ok, eso es lo que nos toca en esta semana, bueno, en la próxima semana. Recuerden que la tabla comparativa y cualquier cuestión que tenga que ver con comparativo
no solamente es poner así como columna uno el estudio, columna 2 eh, resumen de la tabla de los estudios, ¿no? Intenten ser como más, desgregarlo, como dividirlo, como diseccionarlo en más cosas y compararlo, ¿no? El tipo de población, ¿no?, que utilizaron, si tiene o no una prueba de normalidad, o sea, ¿reporta la prueba de normalidad o no la reporta? ¿Utiliza prueba paramétrica o no paramétrica? ¿Qué tipo de prueba paramétrica maneja? ¿Por qué utilizó esa y no otra? ¿No? Los valores de significancia estadística que obtuvo, las limitaciones, sobre todo lean siempre los aspectos de limitaciones, donde reconocen los autores que es como, o sea, está padrísimo esto, pero tampoco quieran venderlo como, wow, la respuesta a todos nuestros problemas. Déjenme un momento subir esto. Ahí está. En fin, entonces esa sería la actividad para la siguiente semana. Esta semana creo que es un poco más como de escucharnos, conocernos. Ya estamos al filo de las 6:30. Vamos a darnos unos minutos si quieren comentar algo, si tienen alguna duda todavía de algún otro elemento del módulo. Soy todo oídos a partir de este momento. Adelante, los escucho. Los leo también, si es lo que desean. También si ya quieren darse un momento de relax ya después de esto, pues adelante, podemos hacerlo. Y si la grabación queda en las próximas horas, lo subo a YouTube y después ya lo paso y lo comparto aquí en el módulo. ¿Preguntas, dudas, aclaraciones? Queda claro un poco como lo que es la hipótesis, por qué empezamos desde el mundo aburrido, porque es importante, como para mí al menos en mi didáctica, es como, ¿por qué pensarlo en el mundo aburrido? Que es, tengo que salir del mundo aburrido, no pasa nada, no. Quiero ver si de repente es tan extraordinario lo que estoy analizando que escapa del mundo aburrido. Dice, hay una duda que quizás sea básica, pero ¿cómo diferenciamos el nivel de las variables, sobre todo con casos que he visto como mixtos? Nivel de las variables, los niveles de medición, me imagino que te refieres. Sí, ok. Acuérdense que una variable es, o definimos una variable como un atributo, el que ustedes quieran, que puede tener diferentes valores. Un aspecto que solo puede tener un valor no es una variable, ¿saben? En nosotros como seres humanos, por ejemplo, hasta el momento, voy a decirlo así en mi caso, una variable un atributo mío que no va a modificarse, no al menos en el corto plazo, podría ser número de huesos, ¿no? Pues poder romper uno, pero no me van a variar el número que tengo, ¿no? A menos que en el corto plazo no me pase algo y vaya a perder un miembro, pero vamos a poner. Entonces, si yo tengo los 300 y tantos, 200 y tantos, que no me acuerdo ahorita cuántos huesos son, no es una variable. Entonces, es solo un atributo. Cuando yo tengo una variable, algo que puede tener 1, 2 o 3 o más valores, entonces ya estoy hablando ahora sí de algo que varía. Los niveles de medición se desarrollan como una forma de identificar que no todas las variables se pueden poner y se pueden comparar entre sí. La más básica o como la más sencilla de abordar es, por ejemplo, la diferencia entre variables nominales y variables continuas. La variable Estado de México, por ejemplo, si yo pongo mi cuestionario y pongo me preguntan lugar de residencia, Estado de México, no puedo ponerle qué tanto del 1 al 10 soy del Estado de México, ¿no? O no, al menos de una manera como lógica o algo que sea genuinamente como aprensible de primer momento, ¿no? O sea, no te preguntan, oye, ¿y tú en cuánto estás viviendo en el Estado de México? O tú cuánto más o menos del 1 al 10 estás siendo del Estado de México, ¿no? Entonces como que no entiendo qué me estás preguntando. ¿Me estás preguntando que si soy del Estado de México? Bueno, sí. Sí o no. Punto.
a ese tipo de variables solo pueden tener esos diferentes como respuestas, como en este caso la República Mexicana tiene 32 estados, si somos mexicanos podemos poner el lugar de residencia y tendremos 32 valores, pero esos 32 valores no es que el Ciudad de México esté que sea más veces Ciudad de México que Ciudad de Monterrey, por ejemplo. Entonces, desde ahí ya esas variables tienen una forma distinta de entenderse o de hablar de ellas o de evaluarlas. Sobre todo las variables nominales como sexo, como lugar de residencia, como color de ojos, tienen ciertos valores pero que son mutuamente excluyentes. Una persona que nació en la Ciudad de México no tiene también que nació en la Ciudad de Monterrey, ¿no? O sea, es una u otra. Valor, eso establece ya el nivel de medición. ¿Por qué llamamos nivel de medición? Porque hay otras variables, como la nacionalidad, como el lugar donde vivimos o donde nacimos, como el color de ojos, como nuestro grupo favorito de música, que tienen esas características que son muy similares. Al final no podemos poner una escala del 0 al 10, tenemos que poner un espacio, un lugar abierto para poner, si yo soy del Estado de México y me gusta Rammstein. O podemos poner solo las opciones, pero no puede haber mayor forma de identificarlas. A comparación de las famosas variables ordinales, que el nivel de medición ordinal tiene que ver precisamente con eso, que es que hay un orden y que a pesar de que pueden ser como las variables nominales, bueno, malo, completamente en desacuerdo, algo en desacuerdo, completamente de acuerdo, sí hay una relación como de diferencia, de magnitud entre ellas, ¿no? Por eso cuando estamos hablando, por ejemplo, de algo que nos gusta, podemos decir, nos gusta mucho, nos gusta muchísimo y nos encanta muchísimo, ¿no? Todos están dentro de una misma dinámica, de una misma dimensión, pero va variando un poco en la intensidad, aunque no podamos en ese momento saber exactamente cuánto varía. Esa es la base de muchas de las escalas en psicología. No nos importa tanto exactamente saber y preguntarle, pero exactamente cuánto te gusta en una escala del 0 al 1000. O sea, dame un valor exacto de cuánto te gusta esta música. Pues la persona podría tener un momento de dificultad para poder responder así numéricamente 784.2. Me gusta. No, simplemente lo pone en una escala más breve, que en el fondo encierra como una cierta continuidad, pero ese es otro tema. Y esos son los niveles de medición ordinales. Hay muchas variables que se parecen igual a esto, ¿no? O sea, como la totalmente de acuerdo, en desacuerdo, sí me pasa, no me pasa a veces, me pasa la mayoría de las veces. Cuando te ponen estas caritas en las cajas registradoras de un supermercado para que des tu opinión acerca de su servicio, que va desde una carita completamente triste a una carita completamente feliz, esas son escalas ordinales y por eso le llama mi nivel de medición, porque caen dentro muchos tipos de variables. Las otras, escalar y razón, que sobre todo en software estadístico te manejan como intervalares o escalares, ¿no? Tiene que ver con que sí tiene mucho sentido poner como pequeños espacios, como intervalos más pequeños entre cada uno de esos puntos, ¿no? Ejemplo, podemos poner la escala de esta famosa, del 0 al 10, ¿no? Pero también podemos poner una escala del 0 al 100, ¿no? Y poder preguntarle a la persona, oye, pero en términos de ¿cuánto te gustaría ganar por hora en este empleo? ¿Cuánto te gustaría ganar, no? Pues a lo mejor ponemos una escala entre el 0 y el 1000, ¿no? Pues me gustaría 784 pesos con 77 centavos. Porque para la persona al que se lo preguntamos, tiene un poco más de sentido decir, no, espérame, si puedo, o sea, si no podía calcular cuánto, muchísimo en número me gusta algo, en dinero sí es un poco más entendible. Sí, sé que hay una diferencia para mí ser humano, sí hay una diferencia significativa entre 670 y 870. Sí lo puedo calcular, es un poco más en función de que la persona pueda entender y podamos identificar que existe una relación en eso que estamos preguntando. La altura definitivamente es una de las más famosas, ¿no? O sea, sí hay una diferencia y es perceptible de 10 centímetros, ¿no? Y que decir que yo mido 1,79
es evidente de decir, si yo sé que no mido 1,60, porque puedo entender cuánto podría ser medir 1,60 si tengo a alguien de referencia, ¿no? Perdón, es así, nos dicen que es así, ¿no? Hacia 1,60 m. O ser una persona de talla pequeña con unos 1,40, ¿no? O menos. Hay muchas otras vez cosas que se pueden medir de esa manera y que caben dentro de esa caja, ¿no? Que es el nivel de medición intervalar o escalar. Entonces, si me permites ya hacer un resumen y ahora sí cerrar la sesión, es los niveles de medición son cajas donde las variables pueden tener esas propiedades mutuamente excluyentes como las nominales, de magnitud, pero no necesariamente con pequeños pedacitos como las ordinales, o las intervalares escala razón, como en esa caja, como caen, por ejemplo, la edad, la estatura, el peso, el dinero. Por ejemplo, nos dicen, en uno de los estudios de comprensión lectora que revisé, acomodaba los centros en un orden de escala como muy deficiente, deficiente estándar, por arriba de la media, muy arriba de la media, muy arriba de la media, pero pero este estudio lo medía y también decía si la puntuación o el resultado se alejaba de la media estándar. Aquí que conviene usar para el estudio. Ok. Ojo. No sé si es de los estudios que están aquí dentro de los de lo de hábitos estudios, no sé si te refieres a ese o el de rendimientos de estudiantes. Pero bueno, ojo aquí. Este tipo de escalas, o sea, esto de como muy deficiente, deficiente, estándar, muy arriba de la media. Ok, es de una prueba. Ok. Ya desde ahí estamos hablando que hay una escala ordinal. Ya desde ahí estamos hablando que hay una escala ordinal. Arriba, media media de la media y entonces, o el resultado se alejaba de la media con desviación estándar. Cuando hablamos de desviación estándar, entonces se está introduciendo una medición a base de variables continuas. Entonces, ahí está una cosa interesante. O sea, nosotros podemos tener nuestro examen y tener como una calificación de 80, 90, ¿no? Pero un sistema, un estudiante, una escala nos dice, no, es que esto es muy alto, es que esto es excepcional, esto es deficiente. Es una interpretación de un puntaje. Entonces, ahí son cosas distintas. Una es la puntuación cruda, directa, y otra es la interpretación, como un rango, ¿no? Pues del 70 al 80 vamos a ponerle que es como increíble, ¿no? Y del 80 al 90 es fantástico y del 90 al 100 es excepcional. Es una reclasificación, una recodificación, sería como el término más correcto, de una variable continua. ¿Por qué a veces se hace? Porque para los seres humanos nos gusta de repente que nos digan esas bonitas palabras y que nos pongan en una casillita como muy clara, ¿no? O sea, que nos diga, pero eso ¿qué significa, doctor? Tener ese nivel de azúcar en la sangre, ¿no? Por eso nos ponen en los estudios a veces como los niveles de interpretación. Entonces, si tú vas a hacer un análisis, tienes que saber uno, si es una variable ordinal y que tiene estas características y que muy comúnmente no junta a una cuestión de una distribución normal, de hecho no, tendremos que hablar de estadística paramétrica, y después identificar cuál es el propósito del estudio, comparar grupos, correlacionar con algo más. Ahí está otro, y ahí yo te invito a que puedas ver nuestro recurso. Vamos a ver dónde está. Sí, aquí está. Nuestro recurso, ¿no? O sea, como, ok, si mi variable es tipo ordinal, ¿no? Y dependiendo de lo que quiera hacer, correlacionar, hacer diferencia entre grupos, puedo irme con una correlación de Spearman, o si quiero hacer comparación y hay más de 3 grupos, por ejemplo, quiero comparar a los grupos de mañana y de tarde entre ese tipo de variables, ¿no? O sea, cuáles están más, cuántos, hay diferencia en las calificaciones que existen o de excepcional entre el grupo de la mañana y de la tarde, o o más de 3 grupos, ¿no? O sea, incluso hasta por escuelas, se me ocurre. Pero bueno, es una pregunta que habla de metodología, de estadística, ¿no? Si te fijas, incluso es como, ok, pero entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo me voy acercando al problema? Tiene mucho que ver con tu hipótesis. Déjame ver, porque creo que ya te perdí. Aquí está. Bueno, interesantes preguntas, ¿no? Y para ir checando, si ustedes tienen de repente una necesidad de orientación sobre estadística, metodología, pues por aquí voy a andar. Ya nos pasamos un poquito de las 6:43.
Si no hay otra pregunta, si no hay otra duda, les deseo que tengan un buen fin de semana. Estamos en contacto en el mensajero, en el foro. Recuerden siempre poner al inicio de esos mensajes su nombre, bueno, su grupo y su módulo. Y si tienen dudas acerca de de cualquier elemento de las siguientes actividades, por favor, no se queden o no se vayan con la idea de que, no, es que no sé cómo explicarme, entonces no puedo hacer una pregunta. Mejor intenten explicarlo y yo los traduzco o yo los interpreto para ver cómo podemos apoyarles. Pero sí eso de que, es que no sabía cómo hacerlo y por eso no lo hice, híjole, creo que ahí no vamos a poder hacerle. Ahí sí no se va a poder. Cuídense mucho, estamos en contacto y cualquier otra cosa, mensajero y foro general. Cuídense mucho. Hasta luego. Buenas noches. Gracias, maestro.